Buenas, en este video te mostraré cómo realizar pruebas de calidad gratis con una herramienta en línea llamada Google Lighthouse. Primero vamos a escoger un sitio web y le damos clic derecho e inspeccionar. Una vez que se le muestra una pantalla como la presente, dé clic en las flechas ubicado al lado derecho de la opción de rendimiento. Se le abrirá una lista de opciones, acá localice la opción Lighthouse y da clic. Una vez que da clic se le muestra una pantalla como la presente. Vamos a ir por pasos. Número 1, seleccionaremos aquellas categorías deseadas de análisis al sitio. En esta ocasión ya están seleccionadas por defecto. De arriba para abajo las categorías son rendimiento, accesibilidad, mejores prácticas, optimización para que la página sea encontrada en el navegador y aplicación web progresiva. Como segundo paso se escogerá la vista, en este caso será modo computadora. Y por último dar clic al botón azul para iniciar el análisis. Una vez que dio clic al botón de analizar, se muestra una pantalla como la presente. Dicho análisis tarda unos minutos. Su tiempo varía por las opciones seleccionadas en categorías contra la cantidad de contenido que tenga la página. A veces suele fallar el análisis, por lo que en este caso de suceder, dé clic en cancelar y vuelva a dar clic en el botón de analizar. En caso de ser exitoso se le mostrará una pantalla como la presente, donde en el encabezado puede ver números de resultado los cuales van del 1 al 100. Acá es muy importante que los números sean por encima de 90. Caso contrario tiene oportunidades de mejora las cuales deberá trabajar con la mayor prontitud posible. Conforme vaya bajando, puede ver métricas. Es importante que vea la velocidad de carga del contenido total de la página. Es muy recomendable que el número sea 3 o inferior. Un error común es el peso de las imágenes. Este aspecto afecta el rendimiento del sitio. Otra subsección es de diagnóstico con una lista de oportunidades de mejora las cuales para mayor información puede dar clic sobre la misma. La siguiente categoría es accesibilidad. Por lo general existen errores comunes como los mostrados en el cuadro rojo, donde por ejemplo, si una imagen no carga, no existe un texto alusivo. Otra categoría muy importante es la de mejores prácticas. Acá es altamente recomendable debido a que da pautas de ciberseguridad. Como puede observar, el sitio tiene vulnerabilidades altas, y puede obtener mayor información de cómo mitigarlas o eliminarlas. Por lo general suelen ser versiones viejas de archivos que deberían actualizarse o eliminarse, y reemplazar con otro tipo de archivos. La siguiente categoría es la de optimización para que la página sea encontrada en el navegador. Si deseas que la página se encuentre en el top 10, presta atención a esta parte. Ahora vamos a realizar otro análisis. Para ello debe dar clic en el icono de limpiar. Una vez realizado dicha acción se mostrará una pantalla como la presente. Ahora en este caso seleccionaremos hacer análisis a plugins y vista en modo celular. Una vez que dio clic en el botón azul, se mostrará una pantalla como la presente. Acá tener en cuenta que se va a tardar más tiempo que el primer ejercicio con modo computadora. En caso de durar más de 10 minutos, y no se carga la pantalla con el resultado, dé clic en cancelar y seguidamente de nuevo en el botón para analizar. Una vez que termina el análisis, se mostrará los resultados incluido el de plugins. En este caso la última opción a la derecha son anuncios publicitarios. Cuando baja a dicha sección puede observar las consideraciones para que la página cargue lo más rápido posible. En este caso puede notar que el rendimiento es muchísimo más bajo que en modo computadora. Por lo general, muchos sitios tienen dicho problema. Le motivo a que utilice este tipo de herramientas con sitios web públicos y trabaje con la empresa, institución, organización involucrada para que trabajen de manera proactiva para brindar el producto o servicio digital lo más eficientemente posible, y considerando las mejores prácticas en ciberseguridad. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito. Espero que el video le haya sido de mucha utilidad.